Una mañana nebulosa, Joe, un pescador experimentado, navegaba en su pequeña lancha, disfrutando de la tranquilidad del río. La niebla cubría suavemente la superficie del agua, creando un ambiente misterioso y silencioso. De repente, un movimiento inesperado llamó su atención. Un enorme cocodrilo apareció de la embarcación. Joe se tensó, esperando cualquier tipo de ataque, pero lo que vio fue sorprendente. El cocodrilo no mostraba signos de agresión. En sus ojos había una expresión humana, llena de preocupación, ansiedad. El animal comenzó a girar lentamente alrededor de la lancha, estudiando a Joe con una atención inusual para un depredador. Joe, sorprendido y un poco asustado, sostuvo firmemente el remo, preparándose para defenderse. Sin embargo, la criatura no decía tener intenciones de atacar. Era como si estuviera comunicando algo, un mensaje silencioso que Joe no podía entender del todo. A pesar del miedo, sintió una extraña conexión con el animal, una sensación de que este cocodrilo quería guiarlo a algún lugar. Joe observó cómo el cocodrilo se movía con una mezcla de curiosidad y determinación, casi como si reconociera en él a un aliado o un compañero de confianza. Cada movimiento del cocodrilo parecía calculado, consciente y deliberado, muy diferente del comportamiento típico de un datro. Joe murmuró para sí mismo, preguntándose qué podía estar mal o que estaba tratando de mostrarle. A pesar de lo irracional, decía, su intuición le decía que seguir al cocodrilo podría llevarlo a algo importante, algo que iba más allá de la simple casualidad. Finalmente, con cierta vacilación, Joe decidió confiar en el extraño guía. Encendió cuidadosamente el motor de la lancha, y el cocodrilo, como si entendiera, comenzó a moverse río arriba, vigilando de vez en cuando que Joe lo siguiera. Este primer encuentro fue el inicio de una aventura increíble, en la que un vínculo inesperado entre humano y cocodrilo cambiaría el curso de su día y, posiblemente, de su vida. Siguiendo al cocodrilo, Joe se adentró en los tramos más salvajes e inexplorados del río. Las aguas eran estrechas y sinuosas, y los árboles se inclinaban sobre la lancha, rozando los bordes con sus ramas. Cada giro y cada curva del río revelaba paisajes cada vez más vírgenes y desafiantes. La vegetación descendía densamente a ambos lados, creando un laberinto de manglares y juncos que dificultaba la navegación. El aire estaba cargado de humedad y sonidos de la naturaleza, aves exóticas, insectos y el ocasional poteo de peces rompiendo la superficie del agua. Joe sentía una mezcla de miedo y fascinación. Cada vez que el cocodrilo se detenía momentáneamente o giraba su gran cabeza, parecía evaluar si él lo estaba siguiendo correctamente. La sensación de estar guiado por un ser tan imponente y extraño le producía un extraño respeto, como si estuviera entrando en un territorio que le pertenecía más a él que a cualquier humano. A pesar de lo peligroso que era, Joe notaba que la criatura tenía un propósito claro y que su instinto le decía que debía confiar en ella. Mientras avanzaban, los obstáculos se volvían más complicados. Las raíces de los árboles se entrelazaban con la superficie del agua, formando barreras casi imposibles de sortear, y la lancha debía maniobrar con extrema precaución. A veces, ramas bajas golpeaban su hombro o se enredaban en el motor. Sin embargo, Joe continuaba, guiado por la curiosidad y por la sensación de que
Algo importante esperaba. Al final del trayecto, después de un tiempo, el cocodrilo lo condujo hacia zonas todavía más remotas, donde la naturaleza parecía intacta y desconocida. Joe podía sentir que cada paso lo acercaba a un descubrimiento, y aunque el peligro era evidente, la confianza en su guía animal lo mantenía firme. Era una travesía entre miedo y maravilla, una conexión inusual entre hombre y cocodrilo que lo llevaba hacia desconocido. Después de atravesar las zonas más densas y salvajes del río, Joe y el cocodrilo finalmente llegan a una pequeña playa oculta, apartada del cauce principal. Allí, entre la hierba aplastada y las ramas rotas, Joe notó señales claras de que algo había sucedido. Objetos de pesos, instrumentos científicos y un diario abierto en una página incompleta. Mientras exploraba con cautela, escuchó un débil sonido proveniente de la espesura. Movido por la intuición, se acercó y descubrió a una mujer inconsciente, atada y con moretones visibles en su rostro y brazos. Instantáneamente, Joe reconoció a la mujer por la fotografía que había visto en el diario. Era la doctora Harris, una investigadora de la vida silvestre especializada en cocodrilos. Sin perder tiempo, comenzó a desatar sus ligaduras, trabajando con manos firmes pero cuidadosas para no empeorar sus heridas. Poco a poco, la mujer empezó a recuperar la conciencia, abriendo los ojos con miedo primero y luego con sorpresa. ¿Quién eres?, preguntó con voz de «Soy Joe. ¿Tu cocodrilo te trajo hasta aquí?», respondió, mientras la ayudaba a sentarse y la cubría de las ramas para proteger. A medida que la doctora Harris se incorporaba, empezó a explicar lo sucedido. Contó cómo había estado investigando a los cocodrilos y documentando su comportamiento cuando fue capturado por una banda de cazadores furtivos. Ellos utilizaban a los cocodrilos como transportadores de drogas, implantando contenedores impermeables en sus cuerpos para cruzar fronteras sin ser detectados por las autoridades. La doctora había estado siguiendo el rastro de uno de estos cocodrilos durante más de un año cuando fue sorprendida y atacada. Yo escuchaba atentamente, asimilando la gravedad de la situación. Comprendió que el cocodrilo que lo había guiado no solo estaba protegiendo a su territorio, sino que también estaba salvando la vida de alguien que había demostrado respeto y cuidado por su especie. Este rescate marcó un momento decisivo en su aventura, consolidando un vínculo inesperado entre él, la doctora Harris y el asombroso cocodrilo guía. Mientras Joe ayudaba a la doctora Harris a incorporarse, los ruidos de voces masculinas comenzaron a escucharse desde el borde del bosque. Eran los cazadores furtivos, regresando al lugar con la intención de eliminar cualquier testigo. La tensión se volvió inmediata. Joe instintivamente agarró una red de pesca como arma improvisada, mientras la doctora Harris se escondía entre la vegetación. El cocodrilo, llamado Charlie, se mantuvo cerca, vigilante y preparado, como si comprendiera a la amenaza inminente. Los hombres armados comenzaron a registrar el área, acercándose peligrosamente al escondite. Parecía inevitable ser descubiertos. Sin embargo, un fuerte chapoteo proveniente del río desvió la atención de los furtivos. Uno de ellos corrió hacia la orilla, curioso por el sonido. Fue en ese momento que Charlie actuó de un movimiento rápido y poderoso. Atrapó al hombre
y lo arrastró bajo el agua. Su grito se cortó abruptamente, mientras Joe observaba horrorizado pero agradecido por la intervención del animal. El segundo cazador, en pánico, comenzó a disparar al río, pero otros cocodrilos, como si respondieran una orden tácita de Charlie, emergieron y atacaron con precisión y coordinación sorprendente. La confusión y el caos se apoderaron de los furtivos, quienes no pudieron mantener el control de la situación. Aprovechando el desorden, Joe tomó la mano de la doctora Harris y corrió hacia la lancha. Con cuidado y rapidez, lograron subirse al bote y comenzar a alejarse del peligro. Mientras se alejaban, la doctora Harris miró el río con asombro. Son mucho más inteligentes de lo que pensamos, dijo, observando cómo Charlie y los demás cocodrilos protegían su territorio. Aparentemente, también a ella. Joe, aún con el corazón latiendo con fuerza, comprendió que el vínculo que se había formado con Charlie solo era increíble, sino vital para su supervivencia. Aquella experiencia transformó la percepción que tenía sobre estos antiguos guardianes de la naturaleza, mostrando que la inteligencia y el instinto podían existir de formas sorprendentes. Una semana después de los eventos en el río, la policía arrestó a toda la red de traficantes de drogas. Gracias a la documentación y pruebas recopiladas por la doctora Harris, el caso se resolvió con rapidez y eficacia. Se descubrió que los furtivos habían estado utilizando más de 30 cocodrilos como transportadores, insertando contenedores impermeables con drogas en sus cuerpos y obligándolos a cruzar fronteras, evadiendo los controles humanos. La intervención y los demás cocodrilos había salvado no solo la vida de la doctora Harris, sino también asegurado evidencia crucial para la justicia. Joe continuó visitando a estación de investigación donde la doctora Harris trabajaba. Con frecuencia salían juntos en la lancha, explorando el río y observando a los cocodrilos en su hábitat natural. Charlie siempre aparece y acerca, como un guardián silencioso que vigilaba y acompañaba a los amigos humanos que respetaban su territorio. Este vínculo inusual entre mujer y cocodrilo se fortaleció con cada salida, demostrando que la confianza y el respeto por la naturaleza podían generar conexiones extraordinarias. La historia de Joe, la doctora Harris, Charlie se convirtió en una leyenda entre los pescadores locales. Aquellos que navegaban por el río aprendieron a observar a los cocodrilos con atención y respeto, comprendiendo que estos antiguos guardianes no eran simples depredadores, sino seres inteligentes, capaces de proteger su entorno y actuar con una sorprendente estrategia. Cada vez que yo veía a Charlie mirarlo con esa calma y dignidad, recordaba la aventura que había comenzado con un encuentro inesperado. En una mañana nebulosa, la experiencia le enseñó que la alterna guarda secretos que solo aquellos que se acercan con humildad y valentía pueden descubrir. Charlie dejó de ser solo un cocodrilo. Se convirtió en un símbolo de la fuerza, la sabiduría, protección de la vida silvestre, recordando a todos que el respeto mutuo entre humanos y animales puede cambiar el curso de los eventos de manera asombrosa.